están? Espero que todo bien. En esta oportunidad, pues, conmigo vamos a tener esta clase de hemostasia y trombosis. Espero que hayan tenido la oportunidad de poder escuchado la clase, porque ya la clase también ha estado grabada. Está grabada en 2 partes, ¿no? Bueno, y si ustedes ya la llegaron a escuchar y si es que hay algunas consultas, pues estaremos para resolverlas también. ¿Correcto? Entonces, comenzamos con la primera diapositiva. Estos son los puntos que vamos a tratar a continuación. Y vamos. Bien, entonces recordando, esto de acá ya ustedes ya lo llevaron cuando llevaron alguna vez en fisiología, ¿no? La parte de cómo es la hemostasia. Primero tenemos que recordar la definición de hemostasia, que es un mecanismo de defensa que tiene el organismo, la cual es necesaria para poder mantener la integridad de la pared vascular y de esta manera evitar la pérdida de sangre ante un daño. Entonces, con esto se quiere lograr mantener el flujo sanguíneo cuando pues, se haya reparado la lesión. Entonces, en estas primeras etapas que tenemos de la hemostasia primaria, es justamente quién va a actuar aquí. Aquí van a actuar las plaquetas. En esta primera etapa, la lesión o la afectación es a nivel del endotelio. Entonces, a nivel de este endotelio vamos a tener una vasoconstricción y un proceso de la adhesión y agregación de plaquetas que va a dar lugar luego a la formación del tapón plaquetario. Entonces, este tiempo pues toma alrededor de 3 a 5 minutos. Posteriormente a ello ya viene la siguiente fase, que es la fase de la coagulación. En esta fase de la coagulación, en la cual ya se tiene un cese definitivo del sangrado, tenemos ya la participación de los diferentes factores de coagulación, que vamos a hablar acá de las dos modelos que se tienen, ¿no? de la cascada clásica y el modelo celular de la coagulación. Entonces, para esta formación de la coagulación, en donde se tiene el cese definitivo del sangrado, que nos toma alrededor de 5 a 10 minutos, vamos a tener la formación de la polimerización de la fibrina y la formación del coágulo. Ahora, este coágulo no se va a formar para siempre, entonces para eso todo esto está en un equilibrio. Entonces la siguiente etapa que se tiene que formar para evitar ya la formación de un trombo, entonces constituye esta etapa de la fibrinolisis. ¿En qué consiste la etapa de la fibrinolisis? Pues aquí vamos a tener que esto se va a producir en 48 a 72 horas y va a dar lugar a la destrucción del coágulo y por lo tanto ya nuestra función homeostática va a estar normal. Muy bien, entonces dicho todo esto, en la etapa de la hemostasia primaria, donde vamos a hablar de las plaquetas, vamos a tener la lesión del vaso primario y con esta lesión del vaso primario, su mecanismo de defensa va a ser esta constricción vascular. Luego de ello, la adhesión y la agregación plaquetaria. Para eso van a participar ciertas glicoproteínas que se van a encontrar en las membranas de las plaquetas que van a favorecer a que se dé esta función. Luego tenemos la etapa de la hemostasia secundaria, en donde se tiene la formación del coágulo sanguíneo, lo que se le conoce como el trombo rojo. Finalmente, para la disolución de este coágulo, está pues lo que se llama la etapa de la retracción del coágulo y la etapa de la fibrinolisis. Bien, entonces este es un resumen de lo que hemos estado comentando, de las diferentes etapas que se tienen y cada una de ellas tiene una función específica y cada una de ellas también le hacemos la evaluación en la parte de lo que corresponde al laboratorio. Entonces, cuando tenemos a un paciente que tiene alguna afectación en esto de los trastornos de la coagulación, entonces nosotros tenemos que evaluar, que ahí viene nuestra parte clínica, ¿no? ¿De dónde vienen los síntomas? Y de acuerdo a ello, comenzar a solicitar las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene epístasis, que tiene púrpuras, petequias, entonces yo tendría que pensar que puede ser parte de plaquetas, entonces tenemos que pedir pruebas que están relacionadas con plaquetas, ya sea en cantidad o en calidad. Luego de ello tenemos que pedir el perfil de coagulación, porque en el perfil de coagulación vamos a evaluar unos tiempos que me van a hacer la medición, ¿no?, de forma indirecta
corresponde a los factores de coagulación. Y por último, si es que ya hay un problema en el cual tenemos ya con la relación de formaciones de trombos, existe también lo que se llama el perfil trombótico, en donde generalmente aquí es más por deficiencias, ¿no? Por deficiencias de ciertas sustancias que son las que tienen que encargarse, ¿no? De la destrucción del trombo, y hay varias enfermedades relacionadas a ello. Muy bien, entonces en esta hemostasia primaria, como estamos observando aquí en la imagen, mencionábamos que esta lesión que se ve a nivel del endotelio y en la cual tenemos la exposición pues del colágeno y del factor von Willebrand. ¿Qué es lo que va a pasar acá? En esta primera etapa, las plaquetas al ver la lesión de inmediato van a llegar al lugar. Y cuando llegan al lugar van a emitir pseudópodos. Entonces emiten sus pseudópodos y se activa una glicoproteína, que es la glicoproteína de la adhesión, que es esta glicoproteína 1B, que es la que va a permitir la unión de la plaqueta con la zona dañada o afectada. Posteriormente a ello, pues se tiene que producir la siguiente etapa, que es la agregación. Y para la agregación nosotros necesitamos la activación de una glicoproteína 2B3A. Entonces, estos receptores son muy importantes y más bien la deficiencia de estos receptores está relacionado con algunas enfermedades. Muy bien, entonces estamos observando acá que las patologías de las plaquetas, que es esta primera parte de la hemostasia primaria, bien puede suceder una disminución de la producción o un incremento de la destrucción. Si hablamos de disminución de la producción, tenemos por ejemplo, la anemia plástica, ¿no? En la cual de la misma médula ósea, donde ya no se forma ninguno de los tres elementos, ¿no? Ni la serie roja, la serie blanca, incluidas las plaquetas. Podemos también tener un incremento de la mayor destrucción, y esto puede ser por causas autoinmunes, ya sea por los autoanticuerpos o aloanticuerpos. También aquí están relacionadas las enfermedades, por ejemplo, enfermedades infecciosas. Una de ellas es COVID, que ya lo vamos a ir comentando. Otras enfermedades como dengue, que también nos indica la disminución de plaquetas, la severidad del cuadro. Después también tenemos, en cuanto a las trombocitopatías, de la cual tenemos que hablar de la función, porque una cosa es ver el número, que lo puedo ver en un histograma con el recuento de plaquetas, pero también tengo que evaluar la calidad de esas plaquetas. Puede ser que yo tenga un recuento normal de plaquetas, pero la calidad no es buena. Entonces, esa calidad, ¿cómo la voy a evaluar? Ya sea con pruebas, que son las agregometrías, que me permiten evaluar la adhesión, la agregación, y también tendríamos que evaluar la parte de la secreción. Estas trombocitopatías o estas enfermedades bien pueden ser congénitas o adquiridas. Bien, aquí tenemos que los valores de referencia para las plaquetas están alrededor de 150.000 a 450.000 por mililitro. Tenemos aquí algunas situaciones en las cuales están relacionadas con la trombocitosis y también con la trombocitopenia, ¿no? Entonces, si tenemos con la trombocitosis, por ejemplo, que puede estar secundaria a algunos estímulos medular inespecíficos, ¿no? O también a una crisis hemolítica, síndromes paraneoplásicos o situaciones postquirúrgicas, luego de una cirugía por esplenectomía. Las infecciones también pueden estar relacionadas con trombocitosis o también pueden estar con trombocitopenia, ¿no? Que generalmente, por ejemplo, acá tenemos que es de causa central, si están asociadas a una anemia, leucopenia, como mencionábamos, ¿no? A la anemia plástica, o las de causas periféricas, como los procesos inflamatorios, infecciosos, los reumatológicos. En los reumatológicos justamente están pues el lupus eritematoso sistémico, el VIH, si hablamos de infecciosas también. Yo recuerdo que tuvimos acá una paciente que llegó a la emergencia con plaquetas bajas, y cuando comienzan a hacer el estudio de las plaquetas bajas, porque aparentemente no había una causa, comienzan a pedirle todo el perfil de infecciosas, y nos se dieron con la sorpresa que tenía la infección por VIH. Esta paciente no tenía ningún otro síntoma más que las plaquetas bajas. Ahora, esto de tener plaquetas bajas sí produce cierta sintomatología, porque la paciente llegó pues con petequias y con cierto sangrado nasal llamado epístasis, ¿no? Y recuerdo que le tuvieron que hacer transfusiones también de plaquetas a esta paciente.
y ya antes de ello, pues habían solicitado todo un perfil infeccioso y salió que tenía VIH. Otras situaciones, por ejemplo, el hiperesplenismo, la hemodilución por transfusiones masivas, la coagulación intravascular diseminada también. Justamente eso es lo que vamos a comentar luego en el caso clínico durante la tarde. Luego tenemos también otras afectaciones como las microangiopatías trombóticas, ahí dentro de las cuales está el PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, el PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, que esto se ve sobre todo en los adolescentes, ¿no? La famosa púrpura de Henoch, que es sobre todo, se ve a nivel de miembros inferiores, las petequias que están dadas en ellos, ¿no? El síndrome de Hare, que se ve en las gestantes, y también como parte mixta las virales, ¿no? También las infecciones virales, como estábamos mencionando hace un momento, como la enfermedad de COVID-19, o también la enfermedad del dengue, por ejemplo, esta infección que son producidas por virus, pueden ocasionar también una trombocitopenia. Y justamente son las plaquetas que también nos ayudan para ver como marcador, a ver si hay una mejoría o si el cuadro se está complicando, ¿no? Y esto se evalúa tanto para dengue como también para la enfermedad de COVID. Ya sabemos que en la enfermedad de COVID-19, pues no solamente se evalúa plaquetas, sino también hay otros marcadores. Bien, hace un momento estábamos hablando de estas trombocitopatías, en la cual me permite evaluar esta anomalía funcional que tienen las plaquetas, dentro de las cuales tenemos a estas dos enfermedades llamadas la enfermedad de Bernau-Soulier, la cual es una enfermedad grave que se hereda de forma autosómica recesiva. La característica es tener hemorragias gastrointestinales intensas y aquí la otra por decirlo así, la afectación es la alteración en la adhesión plaquetaria en esta primera etapa en la cual hay una deficiencia de esta glicoproteína 1B, que ya lo estuvimos mencionando inicialmente. Luego, otra de las anomalías es la tromboastenia de Glanzmann. En esta tromboastenia hay una diátesis hemorrágica grave que también se vería de forma autosómica recesiva. Aquí hay un déficit o una anomalía de las glucoproteínas 2B3A. Se tiene también la ausencia de la agregación plaquetaria, ¿no? en esta enfermedad de la tromboastenia de Glanzmann. Ahora, un cuadro clínico clásico de esta tromboastenia que se ve en la población pediátrica son las petequias, que se pueden manifestar desde el nacimiento, el sangrado nasal o la epístasis. Las plaquetas pueden estar hasta normales, podemos tener un tiempo de protrombina, un tiempo de tromboplastina activada que puede estar sin alteración y hasta el factor de von Willebrand puede estar normal, ¿no? Entonces hay también diferentes estadios en la cual podría también relacionarse. Ahora, ¿cómo podría yo hacer el diagnóstico y ver la anomalía de las glicoproteínas? Esto es a través de los procedimientos que se llama agregometría, como vamos a ver a continuación. Bien, acá nuevamente no vayan a olvidar entonces que la etapa de la adhesión, la deficiencia, se llama el síndrome de Bernau-Soulier, mientras que la etapa de la agregación plaquetaria tenemos a la tromboastenia de Glanzmann, en la cual hay una deficiencia del complejo 2B3A. Por otro lado, otra de las enfermedades que se habla que tiene un 4% de incidencia y es con relativa frecuencia, y que esta enfermedad tiene diferentes estadios clínicos, es la enfermedad de von Willebrand, en la cual hay una deficiencia de este factor, ¿no? Entonces, interesante también comentar de esta enfermedad que se ve como parte de la clínica, ¿no? en el laboratorio. Eso es un trastorno hemorrágico primario. Es importante también conocer los antecedentes en la familia, si hay antecedentes de hemorragia, ¿no? Porque aquí también, más bien, la afectación es sobre todo por la alteración funcional, ¿no? También se puede hablar de la cantidad de plaquetas, porque también las plaquetas pueden estar disminuidas, hablando en número.
Antes de pasar a la siguiente, recordar que la enfermedad de Bernard-Soulier, por ejemplo, en sangre periférica se ven plaquetas gigantes, una trombocitopenia leve, y aquí donde teníamos la afectación de esta glicoproteína 1B, pues las plaquetas van a ser incapaces de unirse también con el factor de von Willebrand. Entonces esto va a terminar pues ocasionando epístasis, petequias, púrpuras, ¿no? Mientras que en la enfermedad de la trombostenia de Glassman lo que se va a observar es la ristocetina, ¿no? Estas son agonistas que los vamos a ver en la etapa de la agregometría. Muy bien, entonces esto lo vamos a ver a continuación. Bien, las pruebas de evaluación secundaria, como estamos observando, de las plaquetas, están el tiempo de sangría. Actualmente ya el tiempo de sangría es una prueba que cada vez se está usando menos porque es una prueba no estandarizada. Existen dos metodologías, el método de IBI, el método de Dux. En el método de Dux es el que consiste pues que con la lanceta uno le haga un piquete, por decirlo así, en el lóbulo de la oreja, y cada 30 segundos se va viendo cuánto es el tiempo de sangrado y se va colocando un papel para ir viendo, ¿no? O el algodón, por ejemplo, se va colocando suavemente para ver hasta qué momento se produce o se detiene este sangrado. Entonces, ya es un procedimiento que se está dejando de lado porque decimos que no es estandarizado. Ahora, por ejemplo, aquí en el laboratorio, yo trabajo en el Hospital 12 de Mayo, ya nosotros ya no lo venimos haciendo el tiempo de sangría y ya los médicos tampoco ya no lo solicitan. Porque la otra metodología, hacer el método de IBI, en la cual consiste pues hacerle unos piquetes en el antebrazo, entonces, pero previa insuflación con el esfigmomanómetro, que es el de que lo utilizamos para la presión sanguínea, entonces este procedimiento podría resultar un poquito más cruento, entonces el paciente no se lo va a querer hacer y este procedimiento sí está más bien estandarizado, pero un poco difícil poder realizar, ¿no? Entonces como que esto del tiempo de sangría está quedando pues poco a poco de lado. El recuento de las plaquetas, que lo vemos a través del hemograma, en la cual se hace el recuento total, ¿no? A través de la metodología de la impedancia. Y por otro lado, la adherencia y la agregación plaquetaria, que lo vamos a observar a través de las pruebas de agregometría. Esta de aquí es lo que consiste la prueba de la agregometría. En esta prueba de la agregometría se utilizan diferentes sustancias, pero para ello tenemos que trabajar con un plasma rico en plaquetas, en la cual hay la línea de base que tiene 0% de agregación. Para ello yo le voy a agregar ciertas sustancias llamadas agonistas, y estas agonistas van a dar lugar a la formación de agregado, y esto va a permitirme medir con una curva, ¿no? Entonces, y esto pues va a estar en relación a que si se ha logrado pues el 100% de la agregación de las plaquetas, ¿no? Con la ayuda de estas sustancias agonistas. Entonces, para ello, estas sustancias pues van a ser colocadas dentro de este tubo, por decirlo así, en un plasma rico en plaquetas, se emite una fuente de luz y para ello incluidas las sustancias y van a emitir pues una gráfica. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a observar cómo se ve en la tromboastenia de Glassman. Como pueden ustedes apreciar, no llega, pues, como ven ustedes, ¿no? Tenemos diferentes sustancias agonistas, la epinefrina, la adenosín difosfato, colágeno, ristocetina, ácido araquidónico, y como toda prueba de laboratorio necesitamos un control normal. Entonces esta es la imagen que se describe porque me estaría diciendo que se sí está agregando al 100%, como ustedes pueden observar en esta gráfica. Pero miren qué pasa en la tromboastenia de Glassman cuando utilizamos con la ristocetina. No hay una agregación completa, o es débil o simplemente no se da. Como por ejemplo no se ve acá con las diferentes sustancias, no responden, pero con la ristocetina es lo que nos llama la atención. Entonces ya con esto ya nosotros podemos hacer el diagnóstico. Y miren qué sucede con la enfermedad de Bernard-Soulier. Aquí sí, por ejemplo, podríamos hacer aquí una diferencia de cómo es el comportamiento de la ristocetina en estas dos enfermedades, ¿no? La cual aquí sí con ristocetina no responde, pues, ¿no? Porque no tiene nada que ver acá el síndrome de Bernard-Soulier, ¿no?
con ristocetina, lo que sí sucede con la tromboastenia de plasma. Muy bien, un punto interesante también en esta parte de la gregometría es que si el paciente tiene unas plaquetas menores a 100.000, la prueba no nos va a poder ayudar. Entonces, primero el paciente tendría que hacérsele un recuento de plaquetas y de acuerdo a ello poder realizar esta prueba porque si no, no se va a poder realizar. Eso también hay que tener en cuenta. Muy bien, entonces ya mencionando un poquito acerca de la fisiología, porque ya vamos a pasar acerca de los factores de la coagulación, qué es lo que sucede en esta etapa. Para esta etapa del modelo celular de la coagulación, tenemos pues una fase de iniciación. Para esta fase de iniciación comienza con la exposición del factor tisular, que es esta proteína transmembrana que se expresa pues en los fibroblastos expuestos y esto es luego de una lesión vascular que también se puede manifestar en las células musculares lisas y que puede estar inducida en las células endoteliales, en los monocitos, en los macrófagos, por acción pues de estos mecanismos proinflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que el factor tisular se va a unir a este factor 7, que va a circular en pequeñas cantidades, alrededor, dice, del 1%, en su forma activada. Y junto con los iones de calcio y fosfolípidos, se habla que forman un primer complejo llamado tenaza extrínseco. Lo que va a generar, ¿qué cosa? Que se produzca pues más factor 7 activado. La presencia de este factor 7 activado, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a activar a otros factores como el factor 10 y el factor 9. ¿No? Estos factores van a producir pues activación del factor 10 y el factor 9. Ahora, el factor 10 activado, como estamos apreciando en la imagen, se va a unir sobre un cofactor, que es el factor 5, en la cual va a estar liberado este factor 5 activado por los gránulos plaquetarios o por la misma activación de este factor 10 u otras enzimas. Y va a producir pequeñas cantidades de trombina, ¿no? Como ustedes, la trombina o factor 2 por si acaso. Entonces va a producir estas pequeñas cantidades de trombina, pero acá en esta etapa todavía va a resultar siendo insuficiente para completar el proceso de la formación de la fibrina. Pero me sirve para estimular al factor tisular y poder activar a las plaquetas y también activar al factor 5. Y de esta manera pues pueda yo también disociar al factor 8, ¿no? Al factor 8, factor 8 que también se habla. Muy bien, entonces luego de aquí ya estamos entrando a esta siguiente etapa, que es la fase de la amplificación, que ya es una etapa que es dependiente de la adición de las plaquetas al colágeno subendotelial. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de la hemostasia primaria en estas lesiones, una vez que se tenían las plaquetas que hayan llegado al lugar, que emiten los pseudópodos y comienza ya la presencia de la glicoproteína 1B? Entonces observamos acá que aquí en esta fase pues se inicia pues que estas trazas de trombina que se forman durante esta fase de la iniciación pues comienzan ya a producirse, ¿no? Y estas plaquetas van a experimentar un cambio en su forma y por lo tanto va a haber una exposición de una mayor cantidad de fosfolípidos y que van a liberar estas plaquetas una mayor cantidad de sustancias, ¿no? A partir de sus gránulos. Y de acuerdo a esto, vamos a tener entonces el famoso tapón hemostático primario. Otros factores procoagulantes, como son el factor 5 y el factor 9, que también se van a liberar de estos gránulos plaquetarios. En cuanto a los factores, En cuanto a los factores 11, 8 y 5, son activados, como podemos observar aquí en la imagen, son activados por este factor 2 de la trombina para formar los complejos que se requieren para la siguiente fase. Ya en la siguiente fase, que es la fase de la propagación, este factor 9 que se activó
que se generó en la fase de iniciación forma junto con el factor 8 activado sobre una superficie fosfolipídica y en presencia también de los iones de calcio, el famoso complejo tenasa intrínseco, ¿no? Entonces, no olvidar factor 9 con factor 8, tenasa intrínseco. Este complejo que va a dar lugar a que se comiencen a dar grandes cantidades de ¿quién? De factor 10 activado, el cual nuevamente pues se vuelve a unir ¿a quién? Al factor 5 activado sobre una superficie celular acompañado de los iones calcio, formando un complejo de ¿qué? De protrombinasa. ¿Qué va a lograr esta protrombinasa? Va a lograr que se forme la protrombina y de esa manera vamos a asegurar las cantidades de trombina. Esto es lo que se le conoce con el nombre de la explosión de la trombina. Ahora, estas cantidades de trombina que se van a ir formando son suficientes para liberar fibrinopéptidos, fibrinopéptido A, fibrinopéptido B, que va a dar lugar a qué cosa? A la formación del fibrinógeno. Y gracias a este fibrinógeno vamos a tener, ¿qué cosa? La fibrina. Y con esto vamos a dar lugar a la formación del coágulo y que de esta manera pues va a resistir durante esta lisis prematura. Una vez pues cumplida esta función hemostática, la generación de la trombina va a ser atenuada y neutralizada por inhibidores. ¿Quiénes van a participar ahí como inhibidores? La antitrombina 3, el factor inhibidor del factor tisular, ¿no? Y también la proteína C activada. Bien, entonces miren ustedes que todo esto actúa bajo un sistema de equilibrio, ¿no? Muy bien. Esta es la otra vía clásica, la famosa vía clásica de la cascada de la coagulación, en la cual nosotros hablamos de lo que constituye tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. No se habla que la vía extrínseca es evaluada por el tiempo de protrombina, mientras que la vía intrínseca es evaluada por el tiempo de tromboplastina parcial activado. Esta cascada de la coagulación surgió en los años 60 y 70, en la cual se propuso esta cascada, este modelo, y se habla pues a través de ello del funcionamiento como procesos enzimático y secuencial a través de la superficie de las plaquetas y finalmente para tener qué cosa, la formación de la trombina. Entonces la vía extrínseca se va a activar a partir del daño. Otra vez, nuevamente, este daño que se produce a nivel del endotelio y las superficies, pues como están cargadas negativamente, van a interaccionar con todos los factores que están de contacto, ya sea el factor 12, el factor 11, la precalicreína, por ejemplo, y van a iniciar el proceso en donde el factor 12 es el verdadero iniciador, ¿no? A partir de ese factor 12, ya como estamos observando acá, tenemos toda una secuencia en la cual van a comenzarse a activar el factor 11, luego el factor 9, y posteriormente el factor 9, pues generando junto con el factor 8, los iones de calcio, fosfolípidos, van a formar, acá está, el complejo de la tenasa intrínseca y va a asegurar pues la eficiencia catalítica. ¿Para qué? Para poder activar a quién? El factor 10, ¿no? Y de esta manera, activada ya el factor 10, comienza ya la otra etapa que constituye la vía extrínseca, en la cual vamos a tener la formación de este complejo de la tenasa extrínseca, que aquí va a estar dado por el factor tisular, el factor 7 circulante, ¿no? Acá está, el factor, por aquí está, claro, el factor tisular, el factor 7 circulante, ¿no? Se describen los iones de calcio y los fosfolípidos, las cuales van a activar aquí al factor 10 activado. Y van a activar tanto al factor 10 como al factor 9. Finalmente, en la vía común, estas dos vías, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, van a converger todos a nivel del factor 10 activado, que junto con el factor 5, la protrombina, ¿no? La protrombina que es el factor 2, factor 5, factor 2,
luego tenemos los iones de calcio, y los fosfolípidos son los que forman, aquí está, el complejo de la protrombinasa, que es el encargado de formar finalmente la trombina, la cual esta va a actuar sobre el fibrinógeno, transformándolo pues en monómeros de fibrina, ¿no? Y de esta manera se va a estabilizar con la activación del factor 13, ¿no? Como estamos apreciando acá. Y dando lugar ¿a quién? A un coágulo estable de fibrina. Muy bien, entonces vamos a comentar rápidamente de las pruebas de laboratorio, como estábamos mencionando, que son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Vale la pena mencionar también que es importante las condiciones preanalíticas que se tienen para estas pruebas. Por ejemplo, el uso del torniquete. Aquí sí, en las pruebas de coagulación, está contraindicado usar torniquete y para las pruebas. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar el calcio. Entonces ya desde ahí ya voy a comenzar yo a activar a los factores de la coagulación y la idea es no producir esto. La idea también es que al momento de tomar la muestra, yo tenga que tomar la muestra con mínimo trauma. Por eso que esta parte de la coagulación es muy importante. Esta parte, este procedimiento debe ser realizado por un personal de laboratorio capacitado, ¿no? Para que podamos tener, pues, los resultados adecuados, ¿no? Y no tener algún tipo de anormalidad, porque a veces nos pasa esto en el laboratorio. Entonces, esta primera parte de la toma de muestra es muy importante. Luego también el anticoagulante a utilizar. Nosotros utilizamos en el laboratorio un tubo, que es este tubo de tapa celeste, en la cual contiene citrato de sodio al 3.2%. Esto también es algo muy interesante porque a veces dirán, pues doctora, ¿por qué me tienen que tomar con diferentes tubos? Es que cada tubo tiene su indicación. Entonces, si por ejemplo nosotros prescribimos o indicamos que necesitamos una prueba de coagulación, pues esa prueba de coagulación va a tener que ser tomada con el tubo celeste. El otro punto importante en el laboratorio es la relación de la sangre anticoagulante, que esta relación tiene que estar de 9 a 1. Eso también es importante. En los tubos, por ejemplo, de sangre ya nos indican hasta dónde tiene que llegar la muestra de sangre. Por eso que se aconseja, nuevamente lo recalco, que en la parte del laboratorio tiene que haber un personal capacitado para poder realizar el procedimiento, porque todos estos van a afectar a los resultados del laboratorio. Podemos tener aquí que los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina, puedan estar incrementados y nosotros ya estaríamos diciendo que el paciente pueda tener algún tipo de patología cuando al final lo que sucedió fue por estas variaciones, ¿no? Por estos malos procedimientos de la toma de muestra que pueden darse en el laboratorio. Entonces es importante tener cuidado la toma de muestra. Luego también la mezcla de la sangre con el anticoagulante, o sea, nosotros hacemos un procedimiento en el cual tenemos aquí el tubo y este tubo vamos a hacerle algunos movimientos de arriba, abajo, pero dice que este movimiento tiene que ser sin agitación brusca, porque a veces el personal del laboratorio una vez que toma comienza rápidamente a mover el tubo arriba, abajo y eso también puede afectar a esta primera parte. La centrifugación también es importante, por eso dice que se debe centrifugar antes de la hora de extraída la muestra. O sea, una vez tomada mi muestra, tengo de plazo 1 hora para llevarlo a centrifugar la muestra. Entonces, esto también es un parámetro muy importante. La correlación de los resultados con la terapia recibida también. También cuando nosotros tomamos la muestra, tenemos que saber si el paciente está tomando algún tipo de medicamento. Puede ser que ya esté tomando algún anticoagulante o, por ejemplo, algún antiagregante plaquetario como la aspirina, ¿no? Muchos toman su aspirina como un preventivo y esto también puede alterarme los resultados en el laboratorio, entonces también eso es importante preguntarle al paciente, por eso que cuando el personal toma muestra, siempre debe preguntar si está tomando algún tipo de medicamento y cuál,
¿no? Para también tenerlo en consideración. Otra cosa que también nos sucede es que, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con accesos de vena difícil, el personal, que no muchas veces no es laboratorio, lo hacen sobre todo el personal que está en las salas, como ve que va a ser difícil tomar la muestra. ¿De dónde deciden tomar la muestra? De los catéteres, del catéter, y los catéteres pues están heparinizados, y la heparina también me altera las pruebas de coagulación, sobre todo el tipo de tromboplastina parcial activado. Entonces ahí podemos también tener una falsa alteración. Recuerdo que esto nos pasaba con los pacientes de cirugía cardiovascular que estaban en UCI, y las enfermeras me decían, doctora, pero es que se nos hace difícil tomar la muestra. Entonces yo le decía, pero tienen que avisar al laboratorio, porque el laboratorio tiene que tomar la muestra, porque si no también estaríamos haciendo pues un gasto en vano, ¿no? Así como pérdida de tiempo, material, procesar algo que no ha sido correctamente tomado. Entonces puede llevar pues a errores en el diagnóstico. Entonces tenemos que corregir también la relación de la sangre, el anticoagulante, con el hematocrito. Eso también es importante. Si mi paciente, por ejemplo, tiene una anemia, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona si el hematocrito es menor a 30 o si es mayor a 50, eso debe tener una relación con el anticoagulante. Nos estamos hablando que esa relación es de 9 a 1, ya sea con un hematocrito menor a 30 o mayor a 50, esa relación va a tener que variar. Por eso que tenemos que respetar la proporción de sangre anticoagulante. Y cuando se tome la muestra, nosotros también en el laboratorio previamente tenemos que fijarnos en eso, cómo está el hematocrito del paciente, porque si no también voy a tener valores alterados. Muy bien, entonces mencionando acerca del tiempo de protrombina. ¿Y en qué consiste pues el tiempo de protrombina, que es la que mide, como podemos apreciar en la diapositiva, se encarga pues de medir el tiempo de coagulación del plasma en presencia de un exceso de tromboplastina tisular y de los iones calcio? Intervienen aquí los factores, lo que estábamos mencionando, el factor 7, el factor 10, 5, el factor tosotrombina y 1. Y también evalúa principalmente la vía extrínseca de la coagulación. ¿Cuál es el uso del tiempo de protrombina? Está dado pues para el tamizaje de la deficiencia del factor 7. También me sirve para el monitoreo de la anticoagulación oral, ¿no? La anticoagulación oral, que son la warfarina, ¿no? Este medicamento pues que se da como parte a los pacientes que reciben pues esta anticoagulación, nosotros los medimos con este tiempo de protrombina. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a medir el tiempo de protrombina? La vía extrínseca, de la vía común, y 3 de los factores que son dependientes de vitamina K, como estamos mencionando aquí. Ahora, hay ciertas situaciones en las cuales van a prolongar el tiempo de protrombina, claro que sí. Tenemos aquí las siguientes, ¿no? La deficiencia de los factores 7, por ejemplo, que es para eso lo que utilizamos, ¿no? También el factor 5, factor 10, factor 2 y el fibrinógeno. También lo puede prolongar aquellas terapias que son antivitamina K, la deficiencia de la vitamina K y las enfermedades hepáticas. Cuando ustedes llevaron la clase de función hepática, ¿no? Entonces, una de las pruebas que se solicita para ver la función hepática es justamente el tiempo de protrombina. Y como estábamos mencionando, para la medición del tiempo de protrombina hay un valor con la que se trabaja, que es esta razón internacional normalizada, el famoso INR o RIN, los términos en español, que en la cual aquel paciente que recibe terapia oral con anticumarínicos, que es la warfarina, es a través de esta razón estandarizada, porque nosotros nos vamos a basar con el tiempo de protrombina. Cada laboratorio puede tener un valor diferente, pero con esta razón ya está estandarizada. Esta razón es la que mide entre el tiempo de protrombina del paciente, ¿no?, sobre un tiempo de protrombina control, ¿no? Pero esto es en base a una población normal que se tiene en el laboratorio.
Y la potencia es el índice, que es un índice de sensibilidad, en la cual está dado en el inserto del reactivo. Entonces, para calcular este INR necesitamos este valor del ISI, ¿no? Y vamos a comparar con los tiempos. Y en base a ello, obtenemos un valor. Entonces, este valor, como mencionan, esto lo conocemos en el laboratorio, mientras más sensible es la tromboplastina, más baja será el ISI. Por eso que en el laboratorio, por ejemplo, nos recomiendan que debemos de trabajar con reactivos de tromboplastina que tengan un ISI menor a 1.4. Entonces ya habíamos mencionado hace un rato en qué situaciones estaba prolongado el tiempo de protrombina y recordar pues cuál es el valor normal o de referencia para el INR, que es menor a 1.5. Pero cuando tenemos un rango terapéutico, que el paciente que está recibiendo el tratamiento y el médico pide, sobre todo los hematólogos son los que piden pues, el tiempo de proteína, si mi paciente entra a profilaxis, pues debe de encontrarse con un INR de entre 2 a 3, y si mi paciente está en tratamiento debe estar entre 3 a 4.5. Si está muy bajo, si está muy alto, pues tendré que corregir el tratamiento. En cuanto al tiempo de tromboplastina parcial activado, lo que hace es medir el tiempo de la coagulación del plasma en presencia de la cefalina, ¿no? Que es la tromboplastina parcial, un activador que puede ser un kaolin, un ácido elágico, sílice y calcio. ¿Qué es lo que va a estudiar? Estudia las calicreínas, a los inmunógenos de alto peso molecular, a los factores 12, 11, 9, 8, el 10, el 5, el 2 y el 1. La mayoría de los reactivos comerciales mencionan que son poco sensibles a los déficits leves de factores y a inhibidores de baja potencia. El valor normal está relacionado más o menos 7 a 10 segundos del control. Entonces, para eso yo tengo que hacer mi medición de laboratorio, cuánto es este valor de referencia y de acuerdo a ello trabajar mi tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿En qué situaciones voy a tener incrementado? ¿Se acuerdan del caso que les contaba? Que si yo tomaba la heparina a partir pues, de los catéteres, y los catéteres pues, son heparinizados, de hecho que si yo tomo de ese tubo la heparina, me va a tener un incremento de este tiempo. También otras situaciones como el anticoagulante lúpico, la reducción de las deficiencias de factores de la coagulación. Esto también es importante cuando yo tengo prolongado este tiempo. Ya también me estaría diciendo que probablemente el paciente pues, puede tener algún tipo de deficiencia, ¿no? Como pueden ustedes describir. Las hepatopatías también están relacionadas, ¿no? Porque todo ello se produce a nivel del hígado. La coagulación intravascular diseminada, la deficiencia de la vitamina K y también las hipo o disfibrinogenemias, ¿no? El tiempo de tromboplastina corto, dice, cuando tenemos, o sea, a veces uno pensará que si tiene valor más cortito será mucho mejor. Esto dice que puede ocurrir en el 6 al 9% de los casos. Bien puede estar por las variables preanalíticas, pero si no es así, es un factor de riesgo para hablar de hipercoagulabilidad. Y si tenemos un tiempo de tromboplastina parcial activado corto, está asociado, dice, 10 veces más la incidencia de tener algún evento tromboembólico, ¿no? Esto también es importante mencionarlo. Antes de pasar, también recordar, por ejemplo, para la toma de muestra de estas pruebas, ya sea de tipo de protrombina y el tipo de tromboplastina, se debe de trabajar también con la aguja 21, porque de esa manera también hemos dicho en un inicio que no debemos de producir la más mínima lesión, así como también lo del torniquete, ¿no? Recordar nuevamente lo del torniquete que estuvimos mencionando, y los tubos con los que trabajamos, que tiene que ser un movimiento suave. ¿Okay? Otro punto interesante también que a veces nos preguntan y nos dicen, doctora, una vez tomada la muestra, ¿yo puedo guardar la muestra por cuánto tiempo? Bueno, no se debe guardar, dice, más de 2 semanas a menos de 20 grados.
¿no? Y si tenemos una congeladora de -80, pues lo podemos guardar durante 6 meses a -70, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ir muy bien bajo estas situaciones, porque por ejemplo hay algunos casos que tenemos que guardar las muestras de pacientes normales, de pacientes que han tenido valores normales. ¿Para qué? Para hacer nuevamente mi pool para estas pruebas como la que vamos a mencionar a continuación, esta famosa prueba de mezclas, la cual nos habla de cuando una o más de las pruebas globales, ya sea un tipo de protrombina, un tipo de tromboplastina, un tipo de trombina, se van a encontrar alteradas, pues tendré que hacer esta primera parte de la prueba, en la cual vamos a mezclar volúmenes iguales del plasma del paciente y plasma normal. ¿De dónde obtengo mi plasma normal? Tengo que juntar pues mi pool, ¿no? Tengo que para eso congelar las muestras de pacientes que yo haya procesado y tenerlos como mi valor de referencia para poder realizar estos procedimientos, ¿no? Entonces tenemos que mezclar el plasma del paciente pobre de plaquetas con el plasma con plaquetas normales. Entonces cuando yo tenga alguna alteración de los tiempos, pues tendré que hacer este procedimiento. Entonces como ven ustedes acá, la mezcla es de 50-50. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo mezclo mi plasma de mi paciente, que es el que está alterado, y le pongo un plasma normal, se supone que con el plasma normal yo le estoy dando todos los factores de coagulación que necesita y de esta manera pues no se vea afectado. Entonces aquí en esta situación vamos a tener que el plasma, si es que es así, yo mezclo el plasma normal con mi plasma patológico y si en caso no corrige, que estaría indicándome que aquí la afectación o el problema es un inhibidor. ¿Cuál es el inhibidor clásico? Anticoagulante lúpico. ¿Qué pasa ahora si yo mezclo mi plasma patológico, el que está aumentado, mi plasma normal, que tiene todos los factores? Entonces, al momento de procesar los 50-50, la mezcla corrige. ¿Qué significaría? Que más bien aquí hay una deficiencia, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de deficiencia son justamente los factores de coagulación 8, 9, que son los que están relacionados con las enfermedades de la hemofilia, ¿no? La hemofilia A, la hemofilia B. Esta es una forma de poder hacer su detección. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, tengo acá mi tiempo de tromboplastina, mi paciente tiene un valor de 80 y yo en el laboratorio, mi pool está en un valor de 40. Entonces tengo que hacer mi mezcla. Y veamos acá, para eso también tenemos que tener un cálculo. ¿Cómo sé yo si el valor obtenido está relacionado con la inhibición o si es por deficiencia? Entonces, para eso yo tengo acá la mezcla, o sea, mi TTPA, mi resultado que obtenga de la mezcla menos el normal sobre el patológico multiplicado por 100. A eso se le conoce con el nombre del índice de Roster, ¿no? Entonces, para hablamos de deficiencia, el resultado es menor al 15% y si es inhibidor es más del 15%. Entonces, supongamos acá, ¿no? Que salió 46, ¿no? La mezcla de mis pacientes, la mezcla que hice de la mitad salió en valor de 46. Tengo acá mi resultado de mi... si sale 46, por ejemplo, ¿qué me estaría diciendo? Que corrigió. Cuando ya hago la aplicación, tenemos que hacer el cálculo, 46 menos 40 sobre el patológico, ¿no? Sobre el patológico que es 80, entonces me va a salir un valor menor al 15%, entonces me estaría diciendo que corrige. Y si corrige, ¿qué significa? Deficiencia de factor. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me salió 55 la mezcla? Entonces acá pongo 55 menos 40 sobre 80 y me va a salir que un valor mayor al 15% y por lo tanto yo estaría hablando de que es un inhibidor. Entonces, miren ustedes, es importante el valor que me salga en la mezcla y de acuerdo a ese valor de la mezcla hago este cálculo y evalúo pues si el problema es falta de factores o es un problema de inhibidores. Como les digo, si hablamos de inhibidor, lo más frecuente es hablar de anticoagulante lúpico. Ahora, el tiempo de trombina. ¿Qué es lo que hacemos con el tiempo de trombina? Mide el tiempo de formación de fibrina a partir del fibrinógeno que está presente en el plasma, en presencia de una cantidad estandarizada de trombina.
Esta prueba es muy útil para poder determinar qué cosa estas enfermedades, ¿no? Las desfibrinogenemias, las hipofibrinogenias, y que en los tiempos prolongados, en cuadros de coagulación intravascular diseminada, ¿no? Como vamos a ver luego en el caso clínico que tenemos para la tarde. También va a estar prolongado con la presencia de la heparina en etapas de la hiperfibrinolisis primaria y también en aquellos productos de degradación de fibrinógeno y fibrina. Muy bien, entonces si ustedes recuerdan, hace un momento estuvimos hablando de la fisiología, de cómo era el proceso de la coagulación, y para completar esta etapa del equilibrio, entonces tenemos que tener a la formación de la fibrina. Entonces la fibrina es este componente importante que me va a permitir estabilizar al tapón hemostático primario o el tapón plaquetario. Y esta formación de la fibrina pues va a depender de quién, de la trombina, ¿no? Para liberar adecuadamente estos fibrinopéptidos A y B, ¿no? De la molécula de fibrinógeno. Y de esta manera pues pueda inducir a qué cosa, a dímeros de fibrina y formar estos polímeros de fibrina que se puedan encontrar estables. Ahora, esta estabilización de los polímeros de fibrina va a estar dado por el factor 13, que este factor 13 también es activado ¿por quién? Por trombina. Entonces, el fibrinógeno al final está formado por 3 pares de cadenas, como estamos apreciando aquí en la imagen. Y finalmente, esta estructura pues va a dar lugar a este famoso polímero de fibrina pues soluble, ¿no? Que es lo que vamos a tener finalmente. Bueno, entonces, si hablamos del fibrinógeno, debemos tener en cuenta que los valores de referencia oscilan entre 1,8 a 4 gramos por litro. Sus valores van a estar aumentados en procesos infecciosos e inflamatorios, la cirugía, sepsis, el cáncer, la aterosclerosis, o también, ya que también es considerado un reactante de fase aguda. Recordar también que en situaciones fisiológicas como la edad puede aumentarse la masa corporal, en el embarazo también, el tabaquismo, el estrés, el uso de los anticonceptivos orales también nos pueden dar un incremento del valor del fibrinógeno. Pero el fibrinógeno va a estar disminuido en ciertas enfermedades como las hepatopatías severas, un trauma con sangrado crítico, la coagulación intravascular diseminada, efecto de algunas drogas como por ejemplo la streptokinasa y otro medicamento como la L-asparaginasa, ¿no? Entonces ahí también vamos a tener la afectación pues del fibrinógeno. Ahora, hace un momento estábamos mencionando la prueba de mezclas, ¿se acuerdan? Cuando estábamos mencionando la prueba de mezclas y que en esta prueba de mezclas, si corregía, pues yo tenía que hacer la búsqueda de los factores. ¿Qué es lo que me mencionan acá? Dice que debe realizarse siempre y cuando el paciente tenga clínica de sangrado, aunque las pruebas globales puedan ser normales. Podemos tener, dice, deficiencia de los factores leves, y esto puede darse alrededor de un 40%, en la cual puede no modificarse el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Tenemos que hacer el dosaje, dice, de los factores 2, 5, 7 o 10, en la cual el valor de referencia para estos factores es del 70 hasta el 120%. Y estas deficiencias, pues bien pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas en determinadas situaciones clínicas, siendo importante la evaluación de las hepatopatías, la coagulación intravascular diseminada y la deficiencia de vitamina K. Miren que bastante estamos hablando de coagulación intravascular diseminada. ¿Eh? El dosaje en cuanto a los factores, si hablamos del factor 8, el factor 9, que está relacionado con hemofilia A y B respectivamente, el factor 11 y el factor 12, sus valores de referencia van entre 50 hasta el 150%. Otra parte interesante es también mencionar acerca de los inhibidores de la coagulación. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos mencionando que una vez formado la fibrina, ¿no? Que es la última etapa del coágulo y hace que pues, se mantenga pues estable,
¿no? Este coágulo sea estable, pues este coágulo también tiene un tiempo, no toda la vida va a quedarse en coágulo. Entonces, para eso tengo mi otra contraparte, en la cual está pues dado por las inhibidores de la coagulación. Y aquí se menciona justamente los tres elementos, ¿no? Que es el complejo de la trombina, la trombomodulina y el receptor endotelial de la proteína C, como se describe en la imagen, ¿no? Y todos estos marcadores pues nos van a ayudar, ¿no? Como estamos observando acá, que junto con la proteína S van a inactivar a los factores 5, al factor 8, y luego la antitrombina 3 que va a inhibir ¿a quién? Me va a inhibir a la trombina, va a inhibir al factor 9 activado y al factor 10 en presencia de la heparina. Posteriormente también este inhibidor de la vía del factor tisular se va a unir justamente con el complejo del factor tisular, del factor 7 activado y el factor 10 activado. La proteína S, ¿no? También esta se va a unir a este factor inhibidor del factor tisular para inhibir al factor 10 activado. Entonces, miren ustedes todas estas situaciones que se tienen que dar para que se pueda, pues, inhibir a la coagulación, porque si no, ¿qué estaríamos ocasionando? Estaríamos ocasionando lo que se llama la trombosis. Y justamente la deficiencia de estos factores, antitrombina, proteína C, proteína S, van a estar relacionados, pues, con la formación de coágulos. Y hay diferentes enfermedades. Para ello tenemos algunas definiciones, que es la trombofilia, que es la predisposición a desarrollar trombosis, ya sea arterial o venosa, que puede ser secundaria a un trastorno congénito o adquirido. La trombosis es un proceso patológico que está dado por una iniciación y propagación anormal de la respuesta hemostática, donde hay una mayor predisposición para la formación de la trombina. Tenemos una incidencia anual, por ejemplo, en niños que va de 1 a 100.000, en los adultos de 1 a 100. Esta es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes hospitalizados, ¿no? Recordar un poquito la parte de la fisiología, la famosa triada de Birkhoff, en la cual si hay anormalidades en los vasos, hay una alteración en el flujo sanguíneo, hay una alteración de las proteínas de la coagulación, pues terminaremos formando pues esta formación de los trombos. Diferentes enfermedades, por ejemplo, o los llamados estados de hipercoagulabilidad, en la cual es con relativa frecuencia. Y miren, lo que estamos observando es justamente estas deficiencias, ¿no? Hay varias deficiencias, como por ejemplo, causas que no se conocen, que están en un buen porcentaje. La deficiencia de esta mutación de la protrombina, que es esa mutación que se describe acá, la G202-10A, ejemplo, ¿no? Las otras deficiencias, proteína S, proteína C, la deficiencia de la antitrombina, la deficiencia del plasminógeno, entonces, o todos estos también receptores que también pueden verse afectados, ¿no? de la proteína C. Entonces, hay varias enfermedades de las cuales se tiene que estudiar. Muchas de esas se tiene que hacer la evaluación a través de pruebas de biología molecular, otras a través del dosaje. El detalle también es que no todos los hospitales hacemos dosaje de estas proteínas, ¿no? Muchas veces se tiene que derivar a otros laboratorios. Sé que, por ejemplo, los laboratorios del Hospital Almenara, el Hospital Rebagliati, que son los que vienen haciendo pues este tipo de evaluación, ¿no? A comparación, por ejemplo, aquí en el Hospital 2 de Mayo, nosotros no hacemos estos estudios porque no es mucha la demanda que tenemos acá en el laboratorio. Yo recuerdo que hace un tiempo habíamos pedido pruebas para proteína C, para proteína S, y no teníamos mucha la demanda, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, porque no es pues, un paciente, no es un hospital pues, exclusivamente para las enfermedades hematológicas, ¿no? Tenemos que recordar pues que, por ejemplo, los riesgos de trombosis en un adulto mayor puede ser por la éstasis, la inmovilización, por eso que los pacientes que están inmovilizados
o tienen postración crónica, ¿no? O una postración permanente, necesitan de anticoagulantes. Por eso que si no, después estarían formando los trombos, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que tienen parálisis de los miembros inferiores, ya sea producto de algunas otras enfermedades, paciente que tiene falla cardíaca, en la cual no puede caminar, o paciente que tiene una insuficiencia venosa crónica o las venas varicosas, las varices, entonces también puede estar relacionado con la presencia de los trombos. El daño a nivel de la capa íntima de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya sea a través de las cirugías, traumatismos de forma directa o de forma indirecta por la quimioterapia, la vasculitis, la sepsis es otra de las situaciones, y la sepsis luego muchas de estas sepsis que son causadas por bacterias, sobre todo bacterias de tipo gram negativas, que son las más frecuentes, entonces ellas van a terminar produciendo ¿qué cosa? Coagulación intravascular diseminada. ¿No? Luego ya lo vamos a ir comentando posteriormente. La hipercoagulabilidad, ya sea por causas hereditarias o genéticas, como por ejemplo la deficiencia del factor 5 de Leiden, la deficiencia del gen de la protrombina que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, a través del PCR, del tiempo real, la metodología, la deficiencia de atitrombina 3, que esta sí se dosa, la proteína C, la proteína S, son los que se dosan. Otras que son adquiridas, las neoplasias, por ejemplo, las terapias de reemplazo hormonal, que nos pueden producir estos estados de hipercoagulabilidad, los anticuerpos anticardiolipina, importante, anticuerpos anticardiolipina, que está relacionado con un famoso síndrome de antifosfolipídico. Esto se ve pues aquellas mujeres que tienen trombosis a repetición. Otra de las características es que salen gestando y bien lo pierden, sufren de abortos a repetición, ¿no? Y nosotros lo primero que debemos descartar es este síndrome antifosfolipídico. El síndrome nefrótico posteriormente puede producir una deficiencia de la antitrombina 3. ¿No? Entonces, como puede darse, ¿no? Posteriormente, no recuerdo que nosotros teníamos un caso clínico en el cual hablábamos de que el paciente hacía síndrome nefrótico y que ya después de su estado de recuperación presentaba pues deficiencia de la antitrombina 3 y lo que manifestaban era coágulos, ¿no? Trombosis, sobre todo a nivel del seno cavernoso. Los factores de coagulación dice que pueden estarse incrementados, como por ejemplo el factor 8. Tenemos la clasificación de estas enfermedades trombóticas, ya sean de causas hereditarias o adquiridas. Ahí las tienen ustedes, que ya hemos estado mencionando algunas de ellas, ¿no? Para el estudio de la trombofilia, si es que estamos sospechando una trombofilia primaria, personas menores de 50 años, no hay factor de riesgo, eso sucede en sitios inusuales, como por ejemplo a nivel de la rutina, del mesentérico portal o del seno cavernoso. Entonces hay trombosis recurrentes a cualquier edad, o si tiene un familiar que ya tuvo un antecedente de trombosis, entonces eso es importante para poder realizar los estudios respectivos. Entonces aquí tienen el esquema en el cual cuáles son el examen clínico que se debe realizar, paciente que tiene un tromboembolismo venoso, entonces tenemos que realizar un examen clínico, físico, y de acuerdo a ello, como les decía, ver esas características, considerar también si es que no es esto la causa primaria, entonces son causas secundarias, evaluar, y si de acuerdo a ello, pues no es ninguna de las dos, hay que hacer más investigación todavía, entonces hay que hacer la búsqueda, si en caso es el caso 1, pues tengo que hacer la búsqueda de trombofilia, que puede ser cualquiera de las alteraciones que hemos estado mencionando, ¿no? Entonces hay que pedirle el dosaje de los diferentes marcadores, proteína C, proteína S, 3, el factor 5, el factor 2, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos marcadores se tienen que solicitar para hacer su evaluación. También se pide marcadores como la homocisteína, el factor 8, por ejemplo. Entonces, todas estas pruebas se les tiene que ir evaluando y de acuerdo a ello evaluar si hay alguna deficiencia de alguno de estos marcadores, ¿no? Entonces, es así como se comienza a realizar la evaluación.
El dímero D, bueno, este marcador o esta prueba del dímero D es un producto de la degradación de la fibrina, un producto final, que sirve como indicador serológico de la activación de la coagulación y del sistema fibrinolítico. Actualmente este marcador es considerado como un escrutinio para la trombosis venosa profunda y para la tromboembolia pulmonar. Se estuvo utilizando también bastante este marcador para la enfermedad de COVID-19, la cual estaba relacionado que sus valores más altos estaban relacionados con una mayor mortalidad. El dímero D, lo ideal para yo evaluar esto de si va a ser mi paciente un cuadro severo o un cuadro leve, es en base a los valores del dímero D, pero los valores más altos están relacionados con una mayor mortalidad. Y esto también, sobre todo, se había visto que los cambios se daban a partir del cuarto día del tiempo de la enfermedad, ¿no? O que el paciente pues ya esté en hospitalización. O sea, de inmediato, o sea, el paciente que me llega de entrada con el cuadro, no lo voy a poder determinar a través del número D. Entonces van a tener que pasar algunos días, se menciona que es a partir del cuarto día donde se va a ver ya esta diferenciación. Si hablamos de la utilidad en trombosis venosa profunda, se habla que no es específica para esta patología, pero tiene valores predictivos negativos altos, ¿no? En la cual nos van a ayudar a descartar la enfermedad. O sea, si es que el dímero D me sale negativo, yo estaría pensando con seguridad que este paciente pues no tiene una trombosis venosa profunda. Se estudió también el uso del dímero D con sospecha de trombosis venosa profunda y resulta siendo que es más económico, ya que al tener resultados negativos, por eso su alto valor predictivo negativo, evita la realización de ultrasonografías repetitivas. La utilidad en la tromboembolia pulmonar, el uso del dímero D para una exclusión rápida de la patología. Si el dímero D se menciona que está con valores mayores a 500 nanogramos, se recomienda la realización de imágenes para un diagnóstico más preciso. También hay que tener en cuenta que se puede elevar en el infarto de miocardio, neumonía, insuficiencia cardíaca y en procesos malignos. Ahora, hay situaciones en las cuales pueden darse falsos positivos o falsos negativos en el número D, claro que sí. Dentro de las no patológicas pueden nombrarse como tabaquismo, los adultos mayores, la raza, el embarazo y un estado postoperatorio. Causas patológicas, los traumatismos, la preeclampsia, que es una de las complicaciones durante el embarazo, ¿no? Las enfermedades malignas, las infecciones, coagulación intravascular diseminada, nuevamente la coagulación, tromboembolismo arterial o venoso, la fibrilación arterial, el síndrome coronario agudo o algunos otros procesos inflamatorios pueden darme estos resultados falsos positivos o falsos negativos en esta prueba. Como mencionaba, en la coagulopatía y la enfermedad de COVID-19, aquí vamos a tener una formación de trombos que se debe a esta enfermedad. Puede darse bien una trombosis venosa o una tromboembolia pulmonar, que son las complicaciones que se ha visto en estos pacientes con la enfermedad de COVID-19. ¿Cuál es la afectación? El aumento del fibrinógeno y el factor 8. La coagulación activada, la infección endotelial por el mismo virus de forma directa y la lesión endotelial, así como el aumento de la activación de las diferentes interacciones de la pared de los vasos plaquetarios, pues va a jugar un factor muy importante para las complicaciones trombóticas, que se va a manifestar coagulación microvascular a nivel del pulmón. La prevalencia de trombosis arterial también es alta y se ha sugerido también la participación de los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, miren ustedes todo aquello que puede producir en la enfermedad de COVID-19. Entonces, ¿qué se había visto? Lo que yo les mencionaba, que el valor del dímero D con valores mucho más altos estaba relacionado pues con una mortalidad, ¿no? Entonces era de peor pronóstico. Entonces decían que aquellos pacientes que tenían un valor de dímero D mayor a 1 fue uno de los principales factores de mal pronóstico. Que también en los estudios se había observado un mayor tiempo de protrombina entre los pacientes que estaban más graves. Y acá tenemos diferentes estudios que se habían evaluado y todos ellos hablan de que valores altos, por ejemplo, el ingreso de UCI, más de 1, ojo, alta mortalidad.
Sobre la antitrombina 3, que esta es una glicoproteína con un peso molecular de aproximadamente 58.000 daltos que se sintetiza en el hígado. Este es un inhibidor de la coagulación y hemos mencionado que es uno de los más importantes y que se liga a la trombina formando un complejo inactivo irreversible. Y esta reacción se ve enormemente acelerada en la presencia de heparina. Inhibe también al factor 10 activado y también en menor medida los factores 9, 11 y 12, así como la plasmina y la calicreína. Su valor de referencia está entre 80 a 120. La deficiencia de la antitrombina pues está relacionada con trombosis espontáneas o también puede presentarse la trombosis asociada a los embarazos, a los anticonceptivos, cirugía, traumas, y la manifestación más común es ver la trombosis a nivel de miembros inferiores. La recurrencia de la enfermedad es en un 60% de los casos. Un momento. Bueno, tenemos también una falsa deficiencia en estas enfermedades que ya las hemos estado mencionando. Si hablamos de la proteína C, que es una proteína vitamina K dependiente, esta se sintetiza a nivel del hígado y circula como un zimógeno. Su herencia es una autosómica dominante, la forma más severa es la autosómica recesiva y la mayoría de los pacientes son asintomáticos en los primeros 20 años de vida. Si hablamos de la clínica, como mencionábamos, también presentan trombosis espontánea, pero aquí miren es más frecuente que en la antitrombina 3. El 30% también puede presentar trombosis asociadas en estas situaciones. Y la manifestación también más común es ver trombosis en miembros inferiores. La recurrencia es en un 65% de los casos. También se puede ver disminución en estas enfermedades, que acá lo tenemos, y para hablar del valor de referencia está entre 70 y 130. Tener en cuenta que en los recién nacidos es baja por la inmadurez hepática, ¿no? Importante también mencionarlo. Sobre la proteína S, si hablamos, esta es una también proteína dependiente de la vitamina K, tiene un efecto anticoagulante, es sintetizada a nivel de los hepatocitos en el endotelio y los megacariocitos. Hay dos formas que podemos encontrar a nivel del plasma y un 60% que va a estar unido al complemento. Entonces su herencia es autosómica dominante, le confiere el mismo riesgo de trombosis que la deficiencia de la proteína C. El fenotipo habla que es más variable, también es asintomático en los primeros 25 años de vida, ¿no? Y no se asocia a trombosis arterial. También presentan cuadros de trombosis espontánea en un 60%, un 40% presenta trombosis asociada, como ya habíamos mencionado, y la manifestación también aquí, también, todas ellas, si ustedes han visto, todas tienen manifestación común en miembros inferiores, pero acá la proteína S también puede manifestar trombosis a nivel del mesenterio y trombosis cerebral. La recurrencia de esta deficiencia se puede manifestar en el 50% de los casos. ¿No? Entonces también lo mismo, como hemos estado observando en las tres situaciones, también se ve en estas enfermedades. Pero miren también acá, la infección por VIH puede estar dando lugar a una deficiencia de la proteína S. Muy bien, esto es en cuanto a lo que yo quería mostrarles en esta presentación, ¿no? Acá tenemos las diferentes bibliografías para el tema realizado el día de hoy. Bien, entonces esa era la presentación a realizar y eso sería todo. Muchas gracias.